Gloria al Señor, vamos a poder ya empezar este micromensaje, estos minutos, esta media hora que a lo mejor vamos a estar utilizando, ocupando para poder estar compartiendo y también llegando a una cantidad considerable de hermanos y hermanas que siempre están viendo nuestros posteos, nuestras prédicas, nuestros mensajes, están siguiendo nuestro canal de YouTube, nuestras enseñanzas bíblicas. En este aspecto vamos hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a estar tocando un excelente tema de la palabra del Señor. ¿Qué diferencia tiene el falso profeta de Apocalipsis 13 con los profetas falsos de hoy? Esa es más o menos la enseñanza, la temática que vamos a compartir para que los hermanos nos ayuden a activar la campanita y también puedan compartirlo en sus páginas, en sus videos. Y muchos también puedan estar compartiendo junto a nosotros esta gran bendición que Dios nos da de poder estar compartiendo esta gran enseñanza. ¿Cómo están ustedes, amados hermanos? Dios me los bendiga. Es un gusto de poder saludarles. Hace bastante tiempo que yo no estaba tocando a través de las redes sociales, a través de nuestra página Pastor Evangelista Elvis Rojas Díaz, nuestras enseñanzas escatológicas y proféticas de la palabra del Señor. Es un honor de poder estar con ustedes. Comparta el link de la página. Esperamos utilizar estas 25, quizás 30 minutos que vamos a estar compartiendo este excelente tema de la palabra del Señor. ¿Qué diferencia tiene el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, con los profetas falsos de hoy? Bueno, después de una pregunta que me hizo un pastor joven, que yo lo quiero mucho y también lo estimo demasiado, que me hizo una pregunta diciendo quién era mayor dentro de los ministerios, si el profeta era mayor que el pastor o el pastor era mayor que el profeta, o cuál de los dos tenía más jerarquía. Bueno, esa pregunta me la hicieron unos días atrás y yo pude responderlas a la luz de la palabra del Señor. A través de los tres términos que da el Antiguo Testamento para hablar sobre los profetas. ¿Qué diferencia tiene Apocalipsis capítulo 13, cuando del capítulo 1 hasta el versículo 11 habla de la primera bestia que surge del mar, que sale del mar, y la mayoría de los intérpretes escatológicos usan ese término para referirse al mundo político, que el anticristo asumirá como un líder político porque surge del mar, muchedumbre, pueblo, naciones, se sienta sobre esos pueblos. Pero el falso profeta aparece en el versículo 11 hasta el versículo 18, y es muy influyente el falso profeta porque se une a la primera bestia. Entonces, ¿qué pasa con los falsos profetas de hoy? Entonces, el pastor me hacía más o menos una pregunta. Yo se la pude responder diciendo que no tenía nada que ver con 1 Corintios capítulo 12 sobre los dones del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, que también habla sobre el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 al 10, que también habla del Espíritu Santo. Y nosotros entendemos a la luz de la palabra, a la luz del mensaje, a la luz de la Escritura, fuertemente que en el Nuevo Testamento los dones del Espíritu están clasificados en tres divisiones, porque son los dones de servicio. Ahí se clasifica, por eso que Pablo es uno de los más grandes exponentes en el Nuevo Testamento para hablar sobre los dones del Espíritu, y lo clasifica en tres. Están los dones del Espíritu de servicio. Aprendan eso. Están los dones del Espíritu de servicio. Están los dones espirituales que también se mencionan y se clasifican en argumento número 2, que son los dones espirituales, que no tienen nada que ver con los dones de servicio. Pero hay una gama mayor porque son de ministerio a tiempo completo. Son mensajes de hombres de Dios llamados, apartados y consagrados, y están los dones de ministerio, y ahí entra más o menos el ministerio del profeta y los otros 4 ministerios. Pero más que ver sobre los dones
de los ministerios, que es donde entraría el ministerio del pastor, yo quiero leer, vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13. Aquí hay una palabra y se menciona al falso profeta en Apocalipsis capítulo 13. Un abrazo a mi hermano Edison. Dios le bendiga, Pastor Elvi, qué buen tema, un abrazo, Dios me lo bendiga, ayúdenos a compartir con otras páginas para que los hermanos puedan seguir esta enseñanza. Mi hermanita Paola, Dios le bendiga grandemente, mi pastor, evangelista Elvi Rojas Díaz. Un abrazo también a todos ustedes. Apocalipsis capítulo 13, compartan esta página para que muchos hermanos podamos disfrutar y podamos aprender un poco de la palabra del Señor. Sus servidores, una honra, hace bastante tiempo que no podía tocar estos temas, he estado demasiado muy ocupado en la obra, trabajando demasiado en la obra. Dios me la bendiga a la hermana Romina, Dios le bendiga al hermano Marcos Canos, nuestro hermano diácono, nuestro ministerio MEPA allá en la comuna de La Granja. Un abrazo a cada uno de ustedes. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir desarrollando el versículo 11 hasta el versículo 18. Dice así la palabra santa del Señor, en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ahí menciona un personaje llamado el dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y menciona una primera bestia. ¿Quién será esa primera bestia? El anticristo, que surge de la muchedumbre, de los pueblos, de las naciones, sale del mar. En cambio, el falso profeta sale de la tierra. Ahí ya hay una gran diferencia. Sigamos leyendo, por favor, este contexto de Apocalipsis 13. Dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A cuál imagen? A la primera bestia. Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Porque el anticristo va a buscar una adoración en el periodo de la gran tribulación, cuando este impostor, este líder político, empieza a perseguir a Israel en los últimos años de la gran tribulación. Verso 16, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, dice el texto, y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí dice Juan: hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, gloria al Señor. Un abrazo a mi hermana Bonji, Dios me la guarde, me la bendiga mucho a la hermana Bonji, mi hermana Raquel Oro, un abrazo grande, mi amado pastor Daniel Salazar, nuestro ministerio allá en Antofagasta, un abrazo, mi amado pastor. A ver, ¿qué más? Ay, papá del cielo, a ver, mi hermano... Hola, mi hermano Iván Ramírez, Dios me lo bendiga, el hijo chico de Adonai. Un abrazo grande, bueno, a todos aquellos que nos están escribiendo, comparta. Vamos, mi hermano Víctor Verdaño, allá en Temuco, Dios me lo bendiga. Voy a andar por Coñaripe, por Panguipulli, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Mi hermano Johan, un abrazo grandemente. Bueno, síganos escribiendo a medida que vamos desarrollando el tema, el mensaje, la palabra, la homilia, el sermón, esta temática. Vamos también a poder ir saludando a los hermanos. Un abrazo a Coronel, el evangelista Manuel Acuña. Bendición, hijo, Dios te bendiga. Mi amado pastor Isa, un abrazo grande, mi pastor Isa también, que en algún momento estuvo en la camarada de nosotros, militó con nosotros, pastor Isa. Un abrazo grande.
Vamos entonces, mi hermano Sergio de Osorno, un abrazo, mi hermano evangelista desde casa, atento a la enseñanza. Ya estamos tratando de dar a conocer este tema. Bendición al hermano Josecito Barrientos allá de Paine. Bueno, a todos los hermanos que nos están compartiendo este link para poder estar compartiendo la poderosa palabra del Señor. ¿Qué diferencia tiene el falso profeta de la tribulación con los profetas falsos de hoy? Bueno, he dicho de que un pastor me hizo una gran pregunta: ¿quién ministerio era más relevante? ¿Qué ministerio era más relevante? ¿El ministerio del profeta o el ministerio del pastor? Gloria al Señor. Bueno, vamos a analizar primero un escritor inspirado del Antiguo Testamento. Usó estas palabras: Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Entonces, da a entender, aunque los profetas eran una minoría y a menudo muy perseguidos, eso lo dice Mateo 5:12, Mateo 23, versículo 39, la verdad las cosas constituyen la voz más importante que nos habla desde la antigua dispensación. Su mensaje es muy revelante y muy permanente delante de Dios. Hoy día es obvio que necesitamos una voz profética, una voz de profeta, una voz disidente, una voz ungida, una voz contestataria, una voz clara, una voz potente, porque esa era más o menos la voz del profeta. Analicemos este término. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento tres clases de profetas. Voy a tratar de poder enumerar, a ver si me pongo por acá. Voy a tratar de enumerar lo que eran los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas? Primero, analicemos esa interrogante sermonaria. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, los términos y títulos que se emplean en el Antiguo Testamento para describirlos arrojan una luz sobre su oficio. La Biblia nos enseña que hay tres palabras hebreas que se traducen para explicar el término profeta. Está el profeta Nabí, primero, está el profeta Roshet, segundo, y está el profeta Oshet, que no es lo mismo. El término Nabí se deriva de una raíz que significa llamar, anunciar. Fíjese esa expresión, la palabra Nabí. Puede referirse al profeta como aquel que es llamado por Dios o que anuncia de parte de Dios. Se cree que ese era uno de los ministerios más trascendentales, más importantes ya de la voz de profeta. Está el profeta que anuncia para referirse al profeta como aquel que es llamado por Dios. Entonces, los otros dos vocablos hebreos, que es roesh o el término hebreo osher, significa vidente y aparece en 1 Samuel capítulo 9, versículo del 9 al 11. Isaías capítulo 30, versículo 10. Y también usted lo puede ver en 1 Crónicas capítulo 29, versículo 29. Y se refieren a aquel que puede ver cosas invisibles a los ojos humanos y conocer lo que es imposible que el hombre conozca por sí mismo. Entonces, aclaremos un poco este término de los profetas. Entonces, eran tres términos para hablar de la palabra profeta en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 clasifica en Efesios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4, que son más o menos los libros que hablan sobre los dones, sobre los profetas, sobre los ministerios y sobre los dones de servicio. Entonces se clasifican en el Nuevo Testamento dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. De ahí donde se clasifica más o menos que los ministerios están por encima de la gente que tiene dones, en el contexto que es el ministerio del oficio, es el ministerio que es llamado por Dios. Entonces el término profeta Nabí sería muy relevante, muy importante para hablar de los ministerios de hoy. ¿Y quién era un profeta Nabí? Era el que era llamado por Dios y hablaba de parte de Dios a una nación entera. ¿Y quiénes son los que están llamados hoy día a predicar el evangelio? Los que tienen ministerio y los que han conocido el evangelio de Jesucristo para poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Bueno, aclarando esas dos cosas.
Entonces, hoy día hay una fiebre de profeta, pero todo profeta debe conocer la Escritura. Todo profeta debe tener un amplio conocimiento muy ungido de las grandes verdades y de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 18, primero el capítulo de Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Una bestia que surge del capítulo 1 al versículo 10 o al versículo 11, habla de una primera bestia que surge del mar. Fíjese la diferencia con la segunda bestia que representaría el falso profeta. La primera bestia surge del mar y representaría el mercado común europeo, surgiría para gobernar el mundo y es un dictador político mundial. Gloria al Señor. Ahora, el falso profeta, según Apocalipsis capítulo 13, surge de la tierra y se pone al servicio del dragón y de la primera bestia, porque en la gran tribulación se manifestará la Trinidad satánica. El dragón representará al diablo, que Dios lo reprenda. El anticristo representará, entre comillas, al Hijo, a Jesucristo, que era imitar todo lo de Cristo, que Dios lo reprenda. Y el falso profeta representará el poder religioso, el poder eclesiástico, la religión mundial del periodo de la gran tribulación. Ahora, el falso profeta que hemos leído de Apocalipsis 13, del versículo del 11 en adelante, el anticristo no subirá solo al poder. Eso lo enseña la gran profecía de la Biblia, porque su éxito será el resultado de un engaño espiritual, será mundial y perpetrado por el falso profeta. O sea, está perpetrado por este falso profeta. Gloria al Señor. Entonces, este falso profeta viene con una gran habilidad de este líder religioso para realizar señales, milagros y le permitirá convencer al público que el anticristo es el líder que han estado buscando. O sea, decir, en la tribulación y en la gran tribulación, esta primera bestia y esta segunda bestia serán agentes destructores que primero serán levantados para un gran engaño espiritual, porque tanto el poder político como el poder religioso en el mundo siempre han estado unidos. Y por eso que la verdadera iglesia, que es sal de la tierra, luz del mundo, columna y baluarte de la verdad, nunca ha estado sujeto a los poderes fácticos, a los poderes humanos o a los poderes temporales de este mundo. Porque estos individuos harán una trinidad satánica para engañar, tal como hoy día el Padre, el Creador, el Sustentador, envió a su Hijo, el Salvador, el que dio su vida por nosotros y nos ha dejado, nos ha legado el Paracleto, el Consolador, el Abogado. Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo y se manifestó y está con nosotros y se mueve en nosotros y ungido a la iglesia, las llena con poder, las llena con Espíritu Santo y le ha dado las tres divisiones a la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo. Le ha dado dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. Ahí están los evangelistas, los maestros, ahí está el pastor y todos los que estamos ligados a enseñar la palabra del Señor. Ahora, esto será alentado por el falso profeta, porque Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, a ver si leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. La Biblia dice, y la bestia fue apresada y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habla o había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí será la gran derrota del anticristo y del falso profeta. Ese es su destino final, el lago de fuego y azufre. Ese será su pago merecido de poder haber sido agente del dragón, que el dragón representa a Satanás, al diablo.
Gloria al Señor. La Biblia nos dice entonces, también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos tres agentes de maldad del infierno van a inaugurar el lago de fuego y azufre. Gloria al Señor. Oh, qué tremendo, tremendo. Dice Apocalipsis 19:20 entonces que la bestia, la segunda bestia, el falso profeta, ¿no es cierto?, junto a la primera bestia, lo dice, fueron apresadas, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales, cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, su señorío, su imperio, su manifestación de iniquidad, todo el imperio infernal que se manifestará en la gran tribulación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempos donde realmente se están viendo tremendas manifestaciones que nos arrojan y nos hablan de que estamos viviendo los tiempos finales. Pero hay que diferenciar de tiempos postreros, tiempos finales y últimos días para poder también entender y clasificar a qué tiempo la Biblia nos está hablando. También conocido como la segunda bestia de Apocalipsis 13, del 11 al 17, Apocalipsis no revela claramente su identidad, ni la identidad del anticristo, pero da varias pistas y da varias características de identificación del falso profeta. Eso sí, la Biblia es clara. La Biblia nos da más de 10 argumentos para diferenciar o identificar las características de un falso profeta o del falso profeta de la tribulación o de la gran tribulación. El falso profeta surge como un portavoz del anticristo. Eso hará el falso profeta, la segunda bestia, el poder religioso. Será como un portavoz para el anticristo. En este programa de Satanás culminará en la empresa corporativa de las dos bestias. La primera bestia se opondrá directamente a Cristo y la segunda bestia asumirá el lugar del liderazgo religioso que por derecho le pertenece a Cristo. Por eso que ellos son impostores, son falsos. Por eso que la Biblia le da falso profeta. El dragón, el diablo, que Dios lo reprenda, y al anticristo, la primera bestia. Ambos son falsos. Ellos imitan, ellos falsifican todo lo que Cristo ha hecho en el escenario de esta existencia humana. La muerte, el sacrificio, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario es muy, muy importante para todos aquellos que quieren acercarse al Señor. Gloria a Dios. Veamos entonces Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos enseña y nos habla 10 características que identifican al falso profeta. 10 características que identifican al falso profeta. Primero, Apocalipsis 13:11. ¿Qué dice la profecía? Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, estaba ungido por el dragón. Que Dios reprenda, estaba ungido por el mismo diablo. La profecía dice entonces que surge de la tierra. O sea, este falso profeta surge de la tierra, que representará un poder religioso engañoso en los días de la tribulación y de la gran tribulación, donde se manifestarán estos personajes que un día el Señor lo irá a hacer inaugurar el lago de fuego y azufre. Veamos, por favor, el versículo 12 nos da otra señal. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia, fíjese, del poder político, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que controla los asuntos religiosos. Otra señal. Controla los asuntos religiosos el falso profeta en la gran tribulación. Veamos, dice la Biblia, una tercera señal para ver las características de identificación del falso profeta. La Biblia nos dice en Apocalipsis 13:11
estará motivado por Satanás, porque lo dice Apocalipsis 13:11. Dice, después después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, hablaba por el mismo diablo. Estaba motivado por Satanás. Estaba ungido por Satanás. Todo profeta que nos esté hablando el mensaje del profeta Nabí, que nos esté advirtiendo el pueblo, que nos esté hablando nacional, internacionalmente, con la unción, con la revelación, con la inspiración, con la claridad, con la presencia del Espíritu, entonces la verdad que no se puede clasificar como profeta. Hoy día estamos llenos de falsos profetas que hablan de la motivación, hablan muchos gritos, hablan muchos mensajes de restauración, de motivación, pero no hablan del campo escatológico y profético de los últimos días que la iglesia está viviendo en el escenario de la tierra. No están hablando de las catástrofes, no están hablando de las situaciones cósmicas, no están hablando de las situaciones del poder político, no están hablando de los caos morales, no están hablando de las políticas izquierdistas, del comunismo, no están hablando del comunismo, del socialismo y de toda esta mafia de la Agenda 2030 que sin duda están dándole una plataforma, un peldaño para que asuma el anticristo a través del nuevo orden mundial. Otra de las grandes profecías, número 4, que quiero enumerar, promueve la adoración de la bestia. Eso es claro. Mire lo que dice la profecía, capítulo 13, versículo 12. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, decir, la Biblia nos dice entonces que promueve la adoración de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Promueve la adoración de la bestia. Señal número 5, realiza señales y milagros. Apocalipsis 13, versículo 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de ellos. O sea, será tremendo, oh gloria a Dios, será tremendo como la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, entonces que hará grandes señales y milagros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. O sea, se manifestará con muchas señales y milagros. Ojo, hay que entender esto. Por eso que no nos debemos dejar seducir o engañar por prodigios y milagros, porque el falso profeta lo hará. Usted debe buscar hombres ungidos y llenos del Espíritu Santo que le prediquen la palabra, que le hablen las grandes verdades, las grandes enseñanzas de la Biblia. Le nutran su alma espiritualmente llena de la vida de la doctrina cristiana, lleno del mensaje ungido, potente, lacerante, concreto, relevante, poderoso, iluminado, con gracia, con unción y con una amplia revelación de Dios. Usted no se deje seducir por los falsos profetas a través de señales y milagros, porque el falso profeta lo hará en la gran tribulación. Ustedes busquen hombres, evangelistas, pastores, profetas de Dios que hablen toda la revelación de la palabra de Dios. Ahí hay seguridad. La Biblia nos dice una sexta característica para identificar a los falsos profetas o al falso profeta, que van a engañar al mundo entero. Apocalipsis 13, 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, dice la Biblia. O sea, el anticristo sufrirá una herida mortal de muerte y dejará maravillado porque será sanado. Y la bestia, el falso profeta, entonces hará
que ese milagro engañe al mundo entero. Será como un avivamiento. Por eso usted no vaya donde muchos convierten el agua en vino y es pura tinta nomás, hermano. No tienes nada que ver con los milagros verdaderos. Son pocos los evangelistas que están resucitando muertos. Son pocos los evangelistas que están levantando paralíticos de las sillas de ruedas. Son pocos los paralíticos que están haciendo ver los ciegos, oyendo los sordos. Son pocos los evangelistas que están reprendiendo demonios y que las almas sean libres del poder de la esclavitud del diablo. Hay muchos gritos, hay mucha parafernalia, hay muchos show, hay mucho griterío, hay muchos chiflíos dentro de nuestros cultos. Necesitamos más predicadores ungidos, predicadores que hablen la verdad, la palabra. Oh, gloria al Señor, porque el diablo en la gran tribulación ungirá a la primera bestia, a la segunda bestia, y los dos serán agentes del diablo. Que Dios los reprenda. Número 7, característica número 7 para identificar al falso profeta. Dice la Biblia, Apocalipsis 13:15, mire, la Biblia dice, da poder a la imagen de la bestia, da poder a la imagen de la bestia, da poder a la imagen de la bestia. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, para que se sometiera y marcaran a todos aquellos que no quieren adorasen. O sea, todos los que se rebelen en la gran tribulación serán mártires por no doblegarse ni adorar a la primera bestia. Claro, porque el único que puede ser adorado, venerado, respetado, exaltado, glorificado, amado, el Señor Jesucristo. El único que murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede obrar salvación, perdón de pecado, remisión hoy día, en este tiempo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos levantan las manos y dicen aleluya, amén a la palabra? Señal, identificación número 8. Mata a todos los que se niegan a adorar a la bestia. Lo he dicho, Apocalipsis 13, versículo 15. Una novena característica para identificar al falso profeta está en Apocalipsis 13, 17. ¿Qué dice? Apocalipsis 13, 17. La Biblia dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre, ¿Qué significa eso? Según Apocalipsis 13, verso 17, en esta novena característica de identificación al falso profeta, que controla todo el comercio económico, controlará todo el comercio económico. Oh, gloria a Dios. Y es por eso que hoy día es muy importante, hermanos amados, también poderlo identificar. El mismo capítulo 13 de Apocalipsis nos lleva a una 10ª de identificación al falso profeta. ¿Cuál será? Lo dice Apocalipsis 13, versículo 17 y versículo 18. Que controlará a través de la marca de la bestia. Controlará a través de la marca de la bestia. Por eso, hermanos, que todos estos líderes que entre comillas tienen un ministerio muy falsificado a través de las señales, de los milagros, pero no predican el evangelio ungido, el evangelio verdadero, tienen que ser clasificados como falsos profetas. El verdadero falso profeta es el que hace señales y milagros y no predica el evangelio y no está hablando el evangelio. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el falso profeta será judío, tendrá descendencia judía, mientras que otros lo clasifican que será un gentil. Bueno, en lo personal, el registro bíblico en sí mismo no es concluyente. Pero sin embargo, cuando observamos la relación del falso profeta con la gran ramera, Apocalipsis capítulo 17, inmediatamente notamos su conexión con la ciudad sobre 7 colinas. Porque ¿qué dice Apocalipsis capítulo 17? A ver si se lo leo. Capítulo 17, versículo 7 al versículo 9. La Biblia dice así:
Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, a la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir en perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué dice la Biblia? Verso 9. Esto para que la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la profecía que gobierna sobre los reyes de la tierra. Porque el verso 18 del capítulo 17 lo dice el verso 18. Y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos da a entender que Juan parece estar refiriéndose a la ciudad de Roma. Roma era famosa por sus 7 colinas. Pero cuando hablamos de la terminología que se usa para describir el símbolo de Babilonia, la grande, la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice claramente a través de esta claridad que el anticristo y el falso profeta son 2 individuos separados que trabajarán hacia una meta engañosa muy común. Su función y relaciones serán paralelas a las del antiguo gobernante nacionales llamado anticristo, y su sumo sacerdote será como el falso profeta. Gloria a Dios. Amados, es fácil distinguir a los falsos profetas de hoy y las características que me llevan a identificar al falso profeta de la gran tribulación. Se lo demostré exegéticamente por la misma Biblia, las 10 características que pueden llevar a reconocer a un falso profeta. Pero yo hoy día, y usted debe también anhelar esto, y con esto estoy terminando, necesitamos profetas de Dios que nos prediquen el evangelio verdadero, que se guarden con toda su alma y con todo su corazón, y que tengan una gran inspiración para que el mensaje de Cristo, el mensaje del cristianismo, el mensaje del evangelio, el mensaje de la fe, se pueda predicar como nunca antes. Que el Dios de paz les bendiga. Espero que esta enseñanza, esta diferencia, le haya ayudado a ustedes para poder conocer y saber cuál es la diferencia de un falso profeta de hoy y el falso profeta de la gran tribulación. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz manifieste y llene sus vidas del Espíritu Santo. Y como les he dicho, en el Antiguo Testamento estaban clasificados 3 clases de profetas. Eran 3 palabras hebreas, que estaba el profeta del vocablo Roesh, Oshet, y también clasificado el profeta vidente. Hoy más que nunca necesitamos escuchar al profeta vidente, el que hablaba de parte de Dios y el que era llamado por Dios. Todo profeta que hoy día se proclame el ungido profeta de este tiempo tiene que predicarnos el evangelio, tiene que predicarnos toda la fe, tiene que predicarnos todo el mensaje de Dios, debe dominar las grandes enseñanzas y las grandes revelaciones de la Biblia. Y esos profetitas que los respetamos, que a lo mejor tienen un don de profecía y que andan, mira, dice el Señor, mira, así dice el Señor, Dios es amor, y la Biblia dice que Dios es amor, y la Biblia dice, y Dios dice que Dios es fuego consumidor, y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. No, el verdadero profeta, el que se para, el que se levanta y le dice a todos estos sinvergüenza, a todos estos canallas, a todos estos que hoy día se están tomando naciones enteras, países enteras, están llevando al caos más terrible, a la degeneración más terrible. Necesitamos profetas que prediquen el evangelio, que hablen la fe y que lleven todo el mensaje de toda la palabra de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Que el Dios de paz le bendiga grandemente. Y los hermanos no dejen de saber y de aprender esto. Cuando nosotros hablamos de los dones en la Biblia nos habla sobre dones de servicio, dones
espirituales y dones ministeriales. Busque dones ministeriales, sujétese a pastor, sujétese a hombres de Dios y que el Señor me los llene del Espíritu Santo. Amén. Esa sería la gran enseñanza de la diferencia para discernir a un falso profeta y a un verdadero profeta de la palabra del Señor. Muchas gracias por todos aquellos que nos pudieron escuchar. Vamos a seguir tocando con la ayuda del Señor. Muchas enseñanzas más. Tenemos mucho más para compartir y esperamos. Amén. Mi hermana Raquel dice, tremenda enseñanza. Mi amado pastor Gavilán dice, excelente. A ver, mi hermana Bonji dice, tremenda enseñanza. Mi hermana Jocelyn dice, Dios le bendiga grandemente. Tremenda enseñanza. Mi hermano dice, un cuchufleta, uno de verdad. Mi hermana Stephanie dice, aleluya, tremendo mensaje, mi pastor Elvis. Bueno, Paulito Roa, excelente tema para los que estamos empezando a estudiar estas profecías del fin de los tiempos. Claro que sí, hermano. Hay que aprender de los que saben un poco sobre esta enseñanza. Ezequiel Bravo, Dios le bendiga, pastor Elvis. Aleluya. Espero que este mensaje, mi hermano Andrés Gutiérrez, qué bendición verle, mi pastor. Peter Albert dice, Dios le bendiga, pastor. Buena enseñanza, Ezequiel Bravo. Bueno, muchas gracias. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Tenemos tanto para poder entregarles palabras del Señor. A ver, Juan Alfonso, gracias, pastor. Siempre es bueno aprender de pastores como ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias, mijito. Dios te bendiga mucho. Dice, es muy bueno ese tema. Amén. Que el Señor le siga usando, Mauricio Ahumada. Bueno, un abrazo. Gracias a todos. Comparta nuestro link a sus amigos, a sus familiares, aquellos que están detenidos, aquellos que hoy día no quieren nada con el Señor, están desolucionados de la fe. Pastor evangelista Elvis Rojas Díaz, figura pública, pastor evangelista Elvis Rojas Díaz, a que usted le pone a activar las campanitas y les van a llegar nuestras publicaciones. Dios me los bendiga, esperamos en otro momento compartir enseñanza. Estamos preparando una serie de temas que van a ser con imágenes y vamos a hablar de todo el cronograma del campo escatológico y la línea de tiempo escatológica. Nos hemos hecho de un excelente material actualizado. Vamos a hablar de las pandemias, de los virus. Vamos a hablar de las grandes tragedias que han habido en el mundo. Cuánta gente ha muerto en el mundo. Esto y mucho más. Vamos a hablar de grandes manifestaciones, de situaciones que estamos viviendo nosotros los seres humanos. El pastor Gavilán dice, estamos cansados de escuchar gritos y saltos. Queremos vibrar con la palabra. Claro que sí. Y ustedes y yo somos culpables a veces de darle tribuna escuchando a tipos que no nos enseñan la verdad del Evangelio. Y si usted está en una iglesia y usted escasea de la enseñanza, hable con su líder con mucho respeto, hable con su pastor y dígale, mi pastor, yo necesito que a mí me enseñen la palabra genuina, la palabra de verdad. Ya no es tiempo de griterío, ya no es tiempo de añuñuy, mi rey. Es tiempo que se nos predique el Evangelio de Jesucristo. Buenas noches, Dios me los bendiga. Un abrazo a todos aquellos que pudieron compartir con nosotros y le esperamos en otra oportunidad. Buenas noches, que el Señor me los rebendiga. Amén.